el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Di el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad, y que siempre viva en tu voluntad. Amén. Qué alegría estar con ustedes aquí nuevamente en Juntos. Es un gozo en el Señor poder compartir con ustedes día a día en esta de cada semana. Estamos estudiando la epístola de Santiago. Hemos llevado al capítulo 5 y estamos aprendiendo cosas maravillosas, cosas que para muchos creyentes significan un redescubrir en Dios, porque si somos honestos no se predica mucho o solamente se toma algunos pasajes del libro o de la carta de Santiago, pero cuando uno lo estudia así más a profundidad se da cuenta en el desbalance que tenemos como hijos de Dios entre aquellos que creen vivir en el cielo y no se bajan de allí, pero Santiago nos dice, no, todavía estamos aquí en la tierra y mientras estemos aquí en la tierra tenemos que tener un testimonio que glorifique a Cristo y nuestras obras deben hablar de nuestra fe. Si bien nuestras obras no nos justifican delante de Dios para salvación, sí nos justifican delante de los hombres que Jesucristo es el Señor y dueño de nuestras vidas. Estamos en el capítulo 5 y hemos llegado a un punto donde Santiago dice, tengan paciencia mientras esperen la venida del Señor. Y ahí sí que realmente para muchos nos toca en la llaga, porque quizás lo menos que tenemos es paciencia. Pero con todo, amados hermanos, hay algo que debemos aprender y es que la paciencia hace crecer nuestra fe. Y si nuestra fe crece, pues estaremos mejor hechos para glorificar y dar testimonio de Cristo Jesús y su palabra. Aprendimos que así como el labrador tiene paciencia, así como los profetas sufrieron con paciencia y testificaron del Señor, en su tiempo, así también este personaje interesantísimo de Job, que hay todo un libro que se llama Job, que muchas veces nos cansamos, a veces cuando estamos en la lectura, porque no terminamos de entender o comprender, pero Job fue el que tiene una maestría en paciencia realmente. Si alguien supo cómo esperar, fue Job, pastora. Sí, pero también no solamente la paciencia, yo creo que el carácter de Job debe de conquistar nuestro corazón, en que en medio de ser, de no tener tan buenos amigos, digo yo que estos tres amigos y ese sofá que, cada vez que lo leo en esos capítulos, yo digo, qué hombre ¿verdad? Pero independientemente él supo ser amigos, no los hizo a un lado, no los hizo como indiferente a lo que le estaban diciendo, a pesar de lo que proferían era
mira Job, en realidad tú andas en pecado, ¿verdad? Lo Mira, peor, Job, sí. ¿verdad? Algo no anda bien en tu vida, ¿verdad? Tenemos esa mala tendencia, pastora, de pensar Sí. que todo sufrimiento es culpa del pecado. Y no Y necesariamente. no necesariamente es así. Sí, hoy estaba estudiando Génesis Sí. y estaba volviendo a retomar la vida de José. Uh-huh. Y cuando él le cambia su historia, bueno, un año antes de venir la hambruna, Dios lo bendice con 2 hijos. Y él le llama a uno Manasés, Uh-huh. que Dios me hizo olvidar. Y Efraín, Dios me hizo fructificar. Uh-huh. Y me fui por ahí en mi tiempo personal con el Señor y yo decía, caramba, uno podría sentirse desechado, marginado, con todo el historial de José, vendido, pero hoy estaba rescatando. Hasta de los enemigos Dios lo lleva a bien, Uh-huh. porque aún fue vendido a esa caravana de ismaelitas y aún a esa gente que lo llevó, Dios lo cuidó. Uh-huh. Entonces, hoy estaba dándole gracias al Señor porque generalmente la tendencia es amargarnos, resentirnos cuando las cosas no están saliendo bien, pero independientemente podía rescatar y decir, Señor, qué bueno es encontrarnos con Santiago, que también está hablando a mi corazón en este tiempo de que no todo sufrimiento es malo. Uh-huh. Y mucho mejor si es por causa del Evangelio, mejor no en el sentido de que wow, no, ¿verdad? Sino en la riqueza que podemos rescatar durante o después del sufrimiento. Uh-huh. Y hay algo muy, muy importante, y es que muchas veces Dios no nos quita la prueba, pero con la prueba Dios va a forjar un carácter maravilloso en nuestras vidas. Y siempre disfrutamos cuando leemos esas palabras de Pablo, que Pablo siente ese aguijón en la carne que lo desespera, que le roba la paciencia, y oró al Señor 3 veces. Yo creo que lo mínimo que uno debe orar son 3 veces. Creo que lo mínimo que uno debe pedir son 3 veces también. Y que oró al Señor y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Al final creo que Pablo no murió, bueno, y así es porque la tradición dice que Pablo realmente murió de manera decapitada. Uh-huh. Terrible muerte de Pablo, un testigo, un testimonio de Pablo increíble, pero no murió del aguijón. Eso es lo que quiero llegar, o sea que no murió de lo que le afectaba en su cuerpo, que no sabemos exactamente qué es, pero al final observamos que, póngala aquí, pastorcito, no se preocupe, que hay espacio. Y es que hoy no quiere salir con ese instrumento. Ah, bueno, pero... A saber, pero hay días así. Sí. Ah, bueno, y entonces volviendo a Pablo, él le dijo, bástate mi gracia. Mi poder, le dice. Se perfecciona en tu debilidad. Así que nuestra debilidad es una oportunidad para que Dios se glorifique y la gente se asombre que a pesar de, aquí estamos y testificamos del amor, de la verdad, del Evangelio, y que nadie debe sentirse condenado o culpado por sí. Ha orado al Señor para que le quite una aflicción y esto no ha desaparecido. Dígale, bueno, Señor, si no lo quita, glorifícate en ello, pero yo no me voy a detener aquí. Mire que hay quienes han sido tan fieles al Señor que están en una cama de hospital y en medio de su dolor están compartiendo el Evangelio con el que tienen a la par o con alguien del personal médico. Y eso es lo que habla de los verdaderos creyentes. El amor, la sanidad es un bien supremo. Pero la salvación es el supremo bien. Voy a ver si lo dije bien. La sanidad es un bien supremo, pero la salvación es un supremo bien. Es decir, la salvación está sobre cualquier evento de sanidad, de liberación que podamos tener. Digo esto porque mucha gente se acerca al Señor en medio de su dolor, y así hemos venido todos, en medio de nuestra necesidad. Pero no es que Dios nos haya sanado o liberado de nuestra dolencia. Nuestro bien supremo, nuestro supremo bien es que Él nos haya salvado, que Él nos haya salvado realmente. No, y en las pruebas, en estos tiempos, para testimonio quiero darlo, en estos tiempos con Dios hemos estado orando por una bebé de apenas 15 días.
anoche partió a la presencia del Señor la bebé. Venía con complicaciones en varios de sus órganos internos y fue sometida, imagínense, 15 días de nacida, ella tenía 2 cirugías la bebé. Tremendo. Pero habíamos muchas personas en diferentes países clamando, pero me impresionó un audio que mandó una de las familias que es creyente, salvadoreña, y ella decía, la bebé está en esa soberanía del Señor. Sí. ¿Y por qué vamos a temer? ¿Verdad? Los momentos difíciles, sí. Que nos quede la satisfacción, que nos unimos en oración, en clamor, ¿verdad? Para que el Señor tuviera una intervención. Pero dice, pero Dios ya tenía sus planes, ya tenía su momento para ella. Entonces me impresionó en el sentido de que en medio del dolor, porque imagínese para una madre llevar 9 meses al fruto de su vientre y nace y está la alegría y le dicen que hay demasiadas complicaciones. Entonces, en ese sentido uno debe de aprender también a glorificar el nombre del Señor, aunque no lo entendamos todo, ¿verdad? El apóstol Pablo, lo mirábamos ayer, fue hasta el tercer cielo. ¿Qué miró allá? Pero le fue dado ese aguijón y usted dice, pero ¿qué es esto, verdad? Pero él podía decir, es que cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Sí. Permítame un segundito. Algo estás tocando aquí. Pues. Solo baja el volumen. Solo el volumen nada más. Sí. Era para asegurarme que pudieras checar quiénes estaban con nosotros. Okay. Luego, por eso lo cambié. Ciertamente. Y ahora vamos entonces a leer de Job y vamos a leer de aquí el capítulo 5 de Santiago. Quizás versos... El 11 y 12, ¿verdad? 11 y 12. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vamos a hablar de ese verso en particular porque es muy interesante. Aparece acá y uno dice, ¿dónde lo ubico? ¿Con qué lo relacione? Pero vamos a destacar siempre de Job, que Job al final salió purificado como el oro, ¿verdad? Sí, se dice que en la experiencia de Job se puede ver al Dios siendo glorificado y Job siendo purificado, ¿verdad? Wow. Y es cierto, cómo las pruebas nos purifican el alma. Siempre es así. Y tenemos que ver que la madurez espiritual en la vida de un creyente se puede notar en su resistencia a través de las pruebas. Recuerde que cuando uno sufre, vienen espíritus demoníacos, ¿verdad? Atormentadores, a que desistamos de confiar en Dios, a que desistamos de nuestra fe, porque nos impacientamos. Cuando las cosas no nos están saliendo como nosotros queremos, muchas veces caemos en la queja y caemos no solamente en eso tan grosero realmente de la quejumbre, sino estamos desconfiando de Dios. Hay momentos en que dudamos, por favor. Sí, hay momentos que dudamos y todos podemos... Quiero expresarle que eso no es pecado, dudar. El problema es mantener la duda y seguirle la corriente al enemigo, porque él quiere que nos impacientemos y no sigamos confiando y esperando en Dios. Sí, estaba recordando, oyendo al pastor ahorita, que hace un par de años yo tuve que ser intervenida en una cirugía seria porque me retiraron el útero y me retiraron ovarios. Eso significó una menopausia clínica o precoz, como le conocemos. Y fue un proceso difícil por los sangrados con los que estaba. Pero lo más interesante en todo ese proceso, que no fue nada fácil a nivel orgánico, ¿verdad? Y aún anímico, las mujeres saben muy bien, las que han pasado, las que han leído de todo esto. Pero para mí lo interesante fue que a los 11 meses, yo regresé a consulta con el médico y me dijo que era necesario volver a hacer el ultrasonido de mamas, me sometí a ello
y encontraron ahí una cosita chiquitita y me mandaron a otra cirugía, ¿verdad? Para hacer una biopsia. Y fue también tan difícil, ¿verdad? Momentos sinceramente oscuros, pero nunca dejé de orar, de alabar, de agradecer al Señor. Y sí, esos demonios atormentadores, ¿verdad? Ese sobresalto, ahí estaban. Pero decidí cambiar esos sobresaltos por agradecer al Señor, por alabar al Señor, leer su palabra. Y podía ver cómo se desprendían de mi corazón tantas cosas, porque uno piensa en un diagnóstico generalmente en lo peor, ¿verdad? Porque siempre le dicen a uno que debe de prepararse para cualquier cosa. Bendito sea el Señor, hicieron biopsia y todo estaba calcinado, pero tuve que entrar a cirugía, ¿verdad? Y fue un proceso de mucha fiebre, se me infectó la herida, pasaron un montón de cosas y uno en esos escenarios se pregunta, bueno, Señor, ¿dónde estás? ¿Verdad? Si no hace ni un año que fui sometida a esta cirugía tan grande y ahora 11 meses después otra, y así, ¿verdad? Pero cómo el Señor pudo llevarme a aprender, y todavía recuerdo, estando en El Salvador, hacerme un proceso también muy doloroso, porque el endometrio lo tenía muy grueso, y estando en esa sala de espera, pudimos conocer a doña Dorita, ahora viuda de Martínez, y que toda la familia viniera al Señor, ¿verdad? Retomaron su lugar, su vida en Cristo. Y en esa sala en donde nos encontramos, ella estaba esperando porque su hija estaba teniendo una pérdida, ¿verdad? Y ahí coincidimos y pudimos orar juntas y pelear batalla, y yo decía, wow, ¿verdad? Un endometrio me llevó a una sala porque había una familia que necesitaba retomar muchas cosas en el Señor, y todavía tenemos relación con todos ellos, firmes en Cristo, sirviéndole de todo corazón, y en esas cosas poder testificar del Señor. Por eso no debemos desaprovechar ninguna experiencia de vida, sino a cambiarlo. En lugar de una frustración, movernos a glorificar al Señor y decirle, bueno, Señor, tú te vas a glorificar en mi vida, te doy gracias, no lo entiendo, pero te doy gracias. Mire que Job pasó por momentos. Cuando uno estudia todo el libro de Job, uno se da cuenta que Job pasó por momentos como cualquier ser humano. Al principio no atribuyó ningún despropósito a Dios en todo lo que estaba experimentando, y eso que le vino una sobre otra, porque a todos nos ha pasado. Hemos tenido esas semanas no tan buenas que realmente en un momento dice, bueno, qué macha, por favor, ¿no? Es como cuando los hijos se enferman, ¿verdad? Que uno siente que no sale de eso. Y ha habido semanas que uno dice, gloria al Señor, gloria a Dios, y vamos viendo esos pequeños pasos, esos pequeños triunfos en Dios, y grandes triunfos también, por supuesto. Y Job, después uno lee el capítulo 3 y dice, Job dijo más bien, maldijo el día en que nació. Pero Job nunca maldijo a Dios. Eso fue algo hermoso en la vida de Job. Nunca maldijo al Señor. Él seguía argumentando con sus amigos. Al final estuvo argumentando con Dios. Y obviamente no se le puede ganar a Dios. Fue vencido al final, y uno encuentra a ese Job al final de su vida dándole la gloria de Dios y siendo restituido y multiplicado todo aquello que él había perdido. Cuando él miró que la vida se esfumaba, de pronto al final el Señor vino y lo volvió a levantar, y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía. Él llegó a entender y decir, yo sé que mi Redentor vive. Y creo que esa es una palabra directa a nuestro amado Salvador. Y creo que todos nosotros podemos entender que el cielo es el cielo, y en el cielo no habrá más dolor, más lágrimas, más llanto. Seremos consolados. No habrá más que pedir, porque lo tendremos todo en Él, y su amor eterno nos abrazará. Pero mientras estemos en esta vida, también debemos de confiar que Él es nuestro Padre, que Él nos va a dar una piedra cuando le pedimos pan, y que si algo no podemos entender, Él tiene la mejor respuesta en el proceso. Ahora, pastora, aquí está este verso, el verso 12. Lo volvemos a leer solo para que podamos
ligarlo realmente a lo que Job está diciendo. Es el verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ya vamos a llegar a esa palabra condenación. Eso es bien fuerte. Sí, y mira que Santiago hizo eco de las palabras del Señor Jesús. En Mateo 5, 34, 37 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Santiago dice para que no caigas en condenación. Esta es una verdad. Cuando uno está en aflicción, se acuerda de los malos pasos que ha tenido y le dice, yo te juro, Señor, es como el alcohólico, yo te juro, mamita linda, sí, esposita, yo te juro que yo nunca más, y juran por su mamá que ya murió, juran por su papá, ¿verdad? Los judíos juraban, pero no juraban por el nombre del Señor. Porque juraban en sus declaraciones, ¿verdad? Que hacían, sí, pero no por Dios. Es que una cosa es el juramento ante un juez, pero los judíos cuando estaban en medio de una situación adversa, juraban que era como una promesa. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho promesa? Le hemos hecho promesas hasta al médico, ¿verdad? Cuando dice, mire, yo le digo, y esto, no doctor, yo le prometo, voy a bajar de peso, la próxima vez que me encuentre, que me vea. ¿Cuántas veces usted ha prometido a su esposa, verdad? Las promesas son parte de un juramento, pero los judíos no juraban por el nombre del Señor porque podían caer en blasfemia, porque el nombre de Dios es sacrosanto, sí. Pero ellos juraban por el cielo, por la tierra o por Jerusalén. Y te decían, yo te juro por Jerusalén. Yo te juro por el cielo mismo. ¿Cuántos de ustedes? A veces hasta hemos hecho, mire, la señal de juramento que se usa. Mire, los cristianos no debemos de hacer esto. Porque ciertamente aquel que jura o que promete mucho, ¿quién sabe que sus palabras sean verdaderas? No, es que no las podemos cumplir, ¿verdad? De las cosas sencillas. Y es hermoso que este pasaje que acabas de leer, el de Mateo 5:36, ¿verdad? 34, 37. Sí, estaba yo solamente en el verso 36, ¿verdad? Que el cielo dice su trono, ¿verdad? Exacto, por eso no puede jurar por el cielo. La tierra es su estrado, hablando de Dios, o sea que no nos pertenece. Y Jerusalén es la ciudad del gran rey, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿verdad? Estaban perdidos porque ellos decían, no juramos por Dios, pero estaban jurando por su cabeza también. Por el cielo y por la tierra. ¿De quién son? Son del Señor. Entonces, realmente mejor ser de pocas palabras, ¿verdad? Sí, porque a quienes dicen, yo te juro como que me llamo Renan. Yo te juro, o sea, hacemos un juramento que es una promesa. Jesús dijo, y Santiago nos está diciendo, digan sí o digan no, porque en medio del sufrimiento o en medio que miramos que se nos viene la tormenta, ¿qué no le prometemos? Mejor decir sí o no. Porque si es más de eso, Jesús dijo de mal proceder. Sí, y es que hay muchas personas que les cuesta decir no, ¿verdad? Sí. Les cuesta decir no. Entonces tienen que prometer algo. Tienen que inventar en el camino porque no lo pudieron cumplir. Sí. Entonces dice que un escritor bíblico dice que cuando tenemos que usar muchas palabras y apelamos a los juramentos para convencernos, dice, ya hay una evidencia que hay algo que no anda bien, ¿verdad? Simplemente queremos tapar con nuestras propias palabras lo que realmente nos pasa. Entonces, dice que cuando somos íntegros, solo tenemos que decir sí o no. ¿Cuántos creyentes no prometen en su iglesia, no? Cuenta conmigo, y a la hora de la hora, ¿verdad? Se quedó como en una promesa, en un falso juramento. Tenemos que aprender a hablar el sí
y el no delante de Dios. Si decimos sí, pues hombre, respondamos al sí, porque eso va a hablar de nuestro carácter. Y precisamente este fue el galardón de Job al final, porque Job perfeccionó su carácter. Y esto es algo que queremos concluir hoy hasta esta porción. Este pasaje, pastor, que nos hace referencia de Mateo 26, ¿sí? 71. Porque está hablando de Pedro, ¿verdad? Conocemos sí, Pedro. usted se acuerda. Y esto es que tenemos que mencionarlo porque si no quedaría inconcluso este Ciertamente. Voy a ir al verso 71 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Vamos a ver si encuentro este 71. Cuando lo descubren, tú eres uno de ellos, hasta tu hablar te descubre. Con razón. Mateo 26, 71. Sí, que estaba en el 28. Dice el 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Y él mismo que le había dicho a Jesús, todos te pueden dejar, menos yo. Pero aquí también solo sale a relucir su falta de carácter. Exactamente, la debilidad, porque en el sufrimiento Pedro huía al dolor. Y le pasó cuando se reunió estaba con Pablo y vinieron los de Jerusalén, entonces se iba con los judíos, pero después con los gentiles, y Pablo le dio una recriminada pública terrible. No, y cuando están en el huerto también, cuando la transfiguración y ya no quería, él es el que propone la enramada. Quedarse ahí. Porque quiere sentirse pleno, ¿verdad? Porque en las cosas lindas sin complicarse la vida. En las cosas lindas uno quiere decir, aquí me quedo, pues, pero en las cosas que son adversas es donde se prueba el carácter y se define de qué estamos hechos. Ese es el detalle, amados hermanos, y eso es lo que Dios nos ha estado tratando de decir en este tiempo. Para concluir, leemos el verso 8 de Santiago 5:8. Creo que con eso nos vamos a quedar el día de hoy. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Vamos a orar, te toca. Bueno, Padre, gracias por tu palabra que nos enseña sí, Señor, a tener una actitud dócil en medio del sufrimiento. Queremos muchas veces experimentar solo la plenitud en ti, pero hay escenarios en nuestra vida en donde también estiramos la paciencia hasta llegar a la longanimidad, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos a que tus propósitos sean perfeccionados en nuestro carácter, sí, Señor. Y que descansemos, que aún en medio de las situaciones adversas, tú encaminas todo para bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, recuerden que hoy hay grupo de pastoreo para los miembros de la Casa del Padre. Y somos la Casa del Padre, una familia para ti. Y gracias a todos los que han estado conectados con nosotros. Solo nos saludan. Y bueno, también tenemos, Miriam, a la distancia bendecimos al pastor Ralph Etrich, que siempre está con nosotros. Sí. Y los hermanos de la Casa del Padre, ¿verdad? Que están ahí fieles. No olviden poner sus comentarios, siempre los vamos a estar leyendo al final, otra vez, ¿verdad? Y si no, los decimos al siguiente día. Que el Señor les bendiga, les amamos en Cristo. Una familia para ti. La Casa del Padre.